Por otro lado, hay algo importante en el contexto, que es en el contexto de escritura, ¿sí? No tenemos que olvidarnos el concepto de que en la inspiración, si bien la carta fue inspirada por Dios, pero hubo una situación puntual, algo estaba pasando, algo sucedió, que motivó a Pablo a escribirle a Tito para darle instrucciones. O sea, estaba sucediendo algo, Pablo se enteró de algo, y Pablo, en base a esa situación, comienza a pensar, y inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir específicamente a una situación que Tito estaba viviendo, ¿no? Y es importante identificar eso cuando uno va a estudiar un libro, porque eso va a ser el hilo conductor para poder ir viendo ya desde la introducción hacia dónde Pablo quiere apuntar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, versículo 5, fíjate que Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano, ¿no? Pablo va a recordar un hecho de que hace tiempo, o sea, en tiempo pasado, Pablo lo había dejado a Tito en Creta para hacer algo, ¿no? Dice: corregir lo deficiente y establecer anciano, ¿no? Eso de sido descuidado, ¿no? Algo que se salió del lugar, algo que faltó, dice que corrigiese lo deficiente. Había cosas en Creta que faltaban o no estaban desarrolladas o habían sido descuidadas. Entonces, el apóstol Pablo, tiempo pasado, lo había dejado a Tito para que corrija eso y para que establezca ancianos. Ahora, si uno ve, después la carta cambia y empieza a hablar en tiempo presente, ¿no? Y por ejemplo, si bien Pablo lo había dejado hace tiempo a Tito para que estableciese anciano, pero ahora Pablo le está escribiendo a Tito cómo tenían que ser el obispo o el anciano. Si bien lo había dejado para que corrija cosas deficientes, vas a ver que en toda la carta Pablo va a marcar muchas cosas deficientes que todavía había que corregir. Ahora, indudablemente, algo había pasado que Tito no había podido cumplir puntualmente con el objetivo para el cual Pablo lo había dejado, ¿no? Si Pablo lo había dejado para establecer ancianos, por el énfasis que hacen y que van a estudiar el miércoles que viene, todavía Tito no había logrado hacerlo. Si bien lo había dejado Pablo para que corrija cosas deficientes, van a ver y estudiar los próximos miércoles que había muchas cosas que no habían sido corregidas. Y en el versículo 15 del capítulo 2, Pablo va a utilizar una expresión para animar a Tito, ¿no? Y va a decir: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Y este es un mandato raro, ¿no? Porque uno dice: nadie te menosprecia. Pablo no le tendría que decir a los hermanos de Creta que no lo menosprecien a Tito, pero sin embargo Pablo se lo dice a Tito, ¿no? Es algo similar a lo que Pablo en un momento le dijo a Timoteo cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, pero si hay personas que están menospreciándome y si hay personas que me están teniendo en poco, ¿Pablo no se lo tendría que decir a ellos? No, se lo dice a Timoteo y en este caso se lo dice a Tito. Y es interesante esto del menosprecio, porque en la función que Pablo lo había dejado a Tito para que ejerza y con autoridad corrija lo deficiente y establezca anciano, indudablemente una de las causas por las cuales esto se había demorado y Tito no había podido lograrlo todavía, era esto que Pablo va a decir en el capítulo 2, versículo 15, es el menosprecio de la gente. ¿Sabes? Esto del menosprecio para personas que estamos en autoridad, y cuando hablo de personas que estamos en una función de autoridad, me refiero a quizás pastores, ancianos, pero me refiero también a encargados de ministerio, me refiero también a personas que estamos con autoridad en nuestro hogar, como varones, quizás tengas una empresa, un lugar en el cual seas jefe o tengas personas acá.
¿Sabes? En cualquier lugar de autoridad que estemos, nos vamos a enfrentar. Y una de las cosas que más luchamos en el liderazgo como hombre y que a veces difícilmente nos cuesta reconocer es el menosprecio de nuestra autoridad por parte de los demás, ¿no? Hablando a veces con esposos, ¿no? Una de las causas por las cuales han dejado de liderar el hogar, uno empieza a charlar y en lo profundo sale a la luz que el menosprecio hacia su liderazgo es algo que lo ha desanimado y que lo ha frustrado. Y como te decía, esto del menosprecio es algo especial, porque no es un problema de los demás que me menosprecian, sino es un problema mío cuando yo me siento menospreciado, ¿eh? Y me desanimo con eso. Y de pronto hay que encarar un problema y con autoridad hay que definir qué hacer. Y de pronto uno tira la idea de decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? El domingo venimos y hacemos esto. Y el domingo somos 3. Y uno lucha con el menosprecio, decir, bueno, pero ¿por qué la gente no entendió lo mismo que uno? O sea, uno entiende y está convencido que es importante, pero parece que los demás no. De pronto en mi casa, en mi hogar, como hombre, yo digo, bueno, vamos a hacer esto, y me enfrento a cuestionamiento o a personas que me dicen, bueno, vamos a hacerlo, pero en realidad están viendo a ver de lejos si se meten o no. ¿Sabe? El menosprecio es algo por lo cual con lo cual vamos a luchar, y muchas veces puede ser causa de desánimo en nuestro liderazgo. Evidentemente, era la razón que había demorado el hecho de que Tito ejecute el propósito por el cual Pablo lo había dejado ahí en Creta. Pablo lo había dejado para algo, Timoteo indudablemente había enfrentado el menosprecio, y eso como que lo había hecho postergar su función. Por eso que esta carta de Tito no solo eh, se aplica a pastores, ancianos, personas que estamos en liderazgo, sino a esas cosas que de pronto Dios nos encargó. Dios nos dio una función de autoridad, nos puso en un lugar de autoridad, pero de pronto nos encontramos de que pasa el tiempo y cosas que son deficientes y que hay que corregir como que siguen estando, ¿no? Sabemos que en nuestro hogar hay cosas que corregir, sabemos que Dios nos ha dado el lugar y la función para hacerlo, pero de pronto pasa el tiempo, ¿eh? y lo deficiente sigue estando, y cuesta corregirlo, y cuesta establecer cosas que nos permiten seguir creciendo. Muchas veces pasa en las iglesias, ¿no? Que de pronto hay problemas y hay necesidades que pasa el tiempo y siguen estando, siguen estando. Y parece que nunca se alcanza a corregir lo deficiente. Y como te decía, esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a la carta. Y la salutación nos va a hablar mucho de cómo encarar esta situación. Porque imagínate que vos y yo le tengamos que escribir una carta a alguien que le hemos delegado una tarea y le hemos dado la autoridad para desarrollarla, y pasa el tiempo y de pronto nos encontramos con que todavía lo deficiente que tenía que haber corregido sigue estando. ¿Cómo le escribiría? ¿Cómo comenzarías a escribir la carta? ¿Sabes? Pablo lo va a hacer con un espíritu correcto, con un discernimiento espiritual de la situación, sabiendo que indudablemente Timoteo era un creyente fiel, pero que de pronto, como todos nosotros, el menosprecio de los demás podría haberlo afectado. Entonces Pablo en esta salutación va a establecer el fundamento del liderazgo, el fundamento de cómo desarrollar una función, ¿no? La función que el Señor nos ha dado para desarrollar. Y vamos a hablar de 2 fundamentos, ¿sí? En esto de la autoridad y la función que Dios me ha encomendado para desarrollar. El primer fundamento, algo clave que debo entender y recordar cuando mis expectativas en el desarrollo de la autoridad no se cumplen o me enfrento al menosprecio, algo que debo recordar y siempre traer a mi mente es el origen de mi autoridad. Es decir, bueno, tengo un lugar de autoridad, pero ¿de dónde viene mi autoridad? ¿Quién me puso en este lugar? Y ahí fíjate versículos 1, ¿no? Dice Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo. ¿No? Pablo se presenta como el siervo de Dios, pero es interesante que Pablo muchas veces se presenta como apóstol de Jesucristo. Y cuando Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, es porque quiere hacer énfasis en un concepto, es decir, tengo una autoridad delegada. Dios me ha puesto como apóstol, o sea, Dios me ha dado la autoridad para decir lo que tengo que decir y para hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Pablo en el comienzo de la carta le va a recordar a Tito de dónde venía su autoridad. Porque Pablo le dice, bueno, yo te dejé en Creta. Pero a ver, Pablo no se podría haber equivocado. Tito no podría pensar, bueno, pero quizás tenga que venir otro. Quizás yo no soy para esto. Pero Pablo le escribe y dice, mira, yo soy siervo de Jesucristo, soy apóstol. Soy aquel que el Señor me ha puesto como autoridad para delegar a otro quién pongo en un lado, quién pongo en el otro. Pablo le está transmitiendo con esto, mira, más allá de que yo te dije, Tito, quédate, el Señor te dejó ahí. ¿Sabes cómo definimos a veces si uno tiene la autoridad para una función que está desarrollando? Bueno, lo bíblico en esos casos es decir, bueno, si una autoridad me lo delegó, yo tengo la autoridad de parte de Dios para desarrollar la función que tengo que desarrollar. ¿No? Pablo le escribe a Timoteo, dice, ese don, esa función que te fue dada, dice, con la imposición de manos del presbiterio, o sea, las personas que estaban en autoridad en la iglesia reconocieron y te dieron la autoridad para desarrollar la función. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Dios te ha dado ese lugar. Ahora, es interesante recordar que el lugar que estamos, si bien involucran decisiones de uno y funciones delegadas por otras personas, debemos entender que el concepto de la autoridad viene del Señor. El Señor me ha puesto ahí. Yo como esposo en mi casa tengo la prerrogativa de Dios de tener quizás la decisión final, a veces en situaciones que no podemos llegar a un acuerdo con mi esposo. ¿Y quién me dio a mí la autoridad para decir, bueno, vamos por acá, hacemos esto? ¿Cómo encaramos este problema? ¿Cómo solucionamos este problema económico, esta crisis que tenemos? Bueno, el Señor me ha delegado a mí el decir, bueno, vamos por este lado. ¿Y quién me dio esa autoridad? Me la dio el Señor. Porque el Señor estableció que el varón es cabeza del hogar. Y mi autoridad está basada en el Señor. Uno como anciano en la iglesia, como líder de ministerio, de pronto ve situaciones que hay que solucionar. Y de pronto uno dice, bueno, vamos a hacer esto. Y empieza, no, vamos a hacer, no, mejor lo hacemos así, no, sería bueno, no, en tal iglesia lo hicieron de tal manera. ¿Sabes? Está bárbaro y es sabio escuchar opciones y buscar junto una solución. Pero en definitiva, llega el momento de que hay que tomar una decisión, hay que hacer algo, hay que establecer un rumbo, y Dios le ha dado a la persona que ha puesto como autoridad el privilegio de tener la última palabra. ¿Sabes? Muchas veces es una expresión que en nuestra sociedad y en nuestra cultura mucho no nos gusta, ¿no? Se habla mucho del consenso y se habla que está bárbaro. Pero no debemos olvidar que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y que cuando Dios ahí con Noé establece la autoridad humana y le delega autoridad al ser humano sobre los asuntos, es para frenar la maldad. Es porque si no hay alguien que diga, bueno, ya escuchamos a todo, vamos por acá, hacemos esto, empezamos por acá, si no hay alguien que sea así, Dios sabe que nunca vamos a llegar a aguantar. Entonces, nunca debo olvidarme de ese concepto. Dios me ha dado la autoridad. En definitiva, Dios ha puesto y me ha delegado la autoridad, ¿no? Y uno debe recordar eso y debe actuar con fe en eso. Bueno, Dios me ha delegado. Y sabe algo interesante, que el avance del ministerio, las bendiciones del ministerio. Yo soy consciente como anciano de la iglesia que no necesariamente las bendiciones que experimentamos en la iglesia pasan por mis sabias decisiones o por la sabia decisión de los que están en el liderazgo.
generalmente pasa que, porque como liderazgo entendemos, bueno, Dios nos ha dado esto, tenemos que decidir qué hacer, vamos por acá. Y cuando decidimos obedecer al Señor en base a la autoridad que Él nos ha dado, el Señor obra mucho más allá de la sabiduría que podemos tener o no al hacer las cosas. Quizá a veces como esposo, como padre, uno no la tiene clara, uno no sabe muy bien qué hacer. Pero cuando uno decide obedecer en función de que, bueno, el Señor me puso para esto, llegó el momento de decidir, vamos a hacer esto, y uno se encuentra con que el Señor es bueno y bendice sobremanera el hecho, no tanto de la decisión sabia, sino el hecho de que en fe yo quise ocupar el lugar que el Señor me ha dado como autoridad. Ahora, es interesante porque dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí en el griego la palabra conforme y según es la misma y da la idea de que una idea está supeditada a la otra, ¿no? Lo que está diciendo acá es, bueno, yo soy siervo de Dios y soy apóstol. Ahora, ¿de qué forma ejerzo el apostolado? ¿Qué cosas le dan forma a mi apostolado? Digo, bueno, yo soy líder, yo tengo la autoridad, me ha sido delegada. Bueno, ¿qué cosas son lo que le deben dar forma a mi liderazgo? ¿Sabes? Hay muchos modelos de liderazgo. El mundo tiene modelo de liderazgo, distintas iglesias tienen modelo de liderazgo. Uno como esposo puede tomar como ejemplo el liderazgo de su propio padre, el liderazgo de otro esposo que le dé ejemplo. Hay muchos modelos. Pero acá Pablo va a nombrar 3 cosas que son las que dan forma a su modelo de liderazgo. Son cosas que dan la estructura y determinan cómo él, en la práctica, desarrolla su liderazgo, ¿no? Y lo primero dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿no? ¿Sabes? Pablo tenía autoridad. Pablo sabía que el Señor la había puesto ahí, pero algo que funcionaba de límite y funcionaba de barrera para no usar esa autoridad para mal, era entender que él estaba ejerciendo autoridad sobre hermanos, sobre personas, dice, escogidas por Dios. Pablo sabía muy conscientemente que él estaba liderando a la iglesia de Dios. Él tenía que tomar decisiones y ejercer su autoridad, y todo lo que haga iba a afectar a aquellos que habían confiado en Dios como su Salvador y eran escogidos de Dios. ¿Sabes? Esa es una de las barreras que hace que yo no use mi autoridad o mi lugar como un déspota. Yo soy el hombre, hago lo que quiero. No, no, no. A ver, tu esposa, tus hijos, son escogidos de Dios. Ellos han creído en Cristo. Yo soy el anciano, yo soy el pastor, acá se hace lo que yo digo. No, no, no. Son tus hermanos los que se van a beneficiar o se van a perjudicar de tus decisiones. Cuidado, dice, es la fe de los escogidos de Dios. Era una de las cosas que lo ponían a Pablo a pensar en la forma en que iba a ejercer su autoridad. En segundo lugar, lo que también daba la forma, dice el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo sabía que a su liderazgo tenía toda la autoridad dada por Dios para ejercerlo y para tomar cartas en los asuntos que tenía que tomar, pero debía ser en base al conocimiento de la verdad. Dios determina qué es verdad. Uno tiene que decidir en el liderazgo qué está mal o qué está bien. ¿En base a qué lo determina? A lo que Dios dice que está mal y que está bien. Y es interesante porque dice que ese conocimiento de la verdad es según la piedad. Esta expresión según es la misma que conforme. Da la idea de que hay una idea que está bajo la autoridad de otra. Entonces dice, el conocimiento de la verdad está bajo qué, o sea, ¿qué es lo que condiciona que yo conozca la verdad o no? Dice, la piedad. Es interesante porque esa palabra conocimiento es la palabra griega para epignosis, ¿no? Hay 2 palabras, una es gnosis, que habla de conocimiento a modo de información que puedo tener acerca de algo,
pero la palabra que utiliza acá para conocimiento es epignosis, que habla de un conocimiento más completo. Da la idea de un conocimiento relacional. Yo puedo tener información acerca de una persona, y eso me permite conocer cosas de la persona. Pero cuando yo me relaciono con la persona, ese conocimiento relacional me da un conocimiento mucho más profundo. Ahora, ese conocimiento profundo, dice Pablo acá, no es producto de la mucha información, ¿no? A veces decimos, el mensaje fue profundo, y muchas veces lo que queremos decir es que nos costó entender lo que decía. ¿Sabes? El conocimiento profundo, dice, está directamente relacionado con la piedad. Estas dos palabras que te mencioné, la usa, por ejemplo, Pedro, ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, cuando dice, bueno, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahí usa la palabra gnosis, que habla de información, ¿no? No podemos crecer si no metemos información en la cabeza en cuanto a Dios. Pero no termina ahí, sino que dice, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y después dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento, y ahí utiliza la palabra epignosis, la que habla acá, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Pablo lideraba en base al conocimiento que tenía de Cristo. Y este conocimiento no era información, era un conocimiento relacional. Es la información aplicada. Es lo que sé, lo practico. Me esfuerzo por hacerlo así. Me esfuerzo por cambiar. El conocimiento acá que habla Pablo es el conocimiento que viene de la piedad, de una persona que lo que conoce lo va aplicando. Se tropieza acá y pide perdón, se levanta, sigue, persevera. Y en esa perseverar va aprendiendo a desarrollar el amor por los hermanos, el amor por los hermanos. Ahora dice, les debo conocer a Dios para poder ejercer la autoridad como Dios le agrada. Pero ese conocimiento no es información, sino que es el conocimiento que surge de una relación, de pasar tiempo con Dios, de trabajar y cambiar ante Dios. ¿Sabes? Cuando la autoridad no tiene esta piedad, o sea, no tiene esta relación con el Señor, cuando la autoridad no conoce lo que es fracasar, cuando la autoridad no se da cuenta de cuánto cuesta cambiar. Uno puede dar consejos acertados o bíblicos a un esposo que no está cumpliendo su rol en el hogar. Pero cuando esa área es algo que uno ha trabajado, uno sabe cuánto cuesta cumplir el rol en el hogar. Uno sabe cómo es equivocarse, uno sabe cómo es luchar con el orgullo. Entonces, esa persona puede aconsejar mucho más y mejor que otra que simplemente hizo un curso de cómo aconsejar a esposos. Esa es la diferencia entre un discipulado y una autoridad que transmite información y otra que transmite vida. Ve, acá Pablo sabía, yo soy apóstol, tengo la autoridad, pero te la voy a transmitir en base al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad que viene, dice, según la piedad. Ese conocimiento que te lo va dando el practicar lo que sabes, lo que sé. Esa palabra piedad es interesante. Es una palabra griega ahí utilizada como una virtud, ¿no? Cuando los griegos hablaban de una virtud, la virtud siempre era el equilibrio entre dos extremos. La piedad era el equilibrio, el punto medio entre el ateísmo, el no creer en Dios, el no interesarme en tener información de Dios, era el equilibrio entre el otro extremo, que era el misticismo.
ese conocimiento que no afecta en nada en la práctica. Es tan místico que no sé cómo aplicarlo ni afecta en nada. Bueno, la piedad, la palabra esa que usa para piedad, es la que marcaba el equilibrio entre esos dos extremos. Era el equilibrio entre que necesito tener información de Dios, pero también era el equilibrio en que necesito que esa información vaya haciendo los cambios en mi vida para yo poder ejercer la autoridad a la manera de Dios. Ahora dice, la fe de los escogidos, el conocimiento de la verdad, y la tercera virtud ahí que marcaba, ¿no? Y modelaba el liderazgo de Pablo es la esperanza en la vida eterna. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? Y a su debido tiempo manifestó. Pablo ejercía su autoridad sabiendo que un día iba a estar con el Señor, que lo que él determinara tenía implicancias eternas. ¿Sabes? Y eso le agrega un peso y un cuidado y un temor santo terrible. ¿Sabes? Fácilmente en el liderazgo uno puede perder de vista este punto, o sea, que estamos trabajando para la eternidad. ¿Sabes? Uno como padre puede pensar, bueno, yo quiero que mis hijos estudien, que tengan un buen trabajo, yo quiero que mis hijos sean buenas personas. Pero cuando veo este punto de vista, es decir, de que las cosas que yo influencio a mis hijos impactan en la eternidad o van a repercutir en la eternidad, la forma de ejercer mi autoridad cambia. La forma, la diligencia, el amor, la diligencia con la cual ejerzo mi autoridad en el lugar cambia cuando empiezo a ver que lo que hago tiene una perspectiva eterna. Cambia la forma de liderar en un trabajo. Quizás tenés personas bajo tu responsabilidad en tu área de trabajo. Cuando vos dejás que tu autoridad sea moldeada por este concepto de la esperanza de la vida eterna, ¿sabes? La manera en que uno va a ejercer su autoridad va a ser notablemente impactada. ¿Sabes? Charlando con hermanos, con algunos que son jefes en su trabajo y con algunos que tienen a creyentes por jefes en su trabajo, es muy común escuchar de parte de los jefes que muchas veces prefieren tener empleado inconverso antes que tener empleado cristiano. Y es muy común a veces escuchar por parte de empleados preferir trabajar con incrédulos que han trabajado que con creyentes. Y sabes, muchas veces es porque perdemos de vista este concepto de lo eterno de lo que hacemos. Y de pronto en nuestra vida llamamos a ciertas cosas seculares, ¿no? Cuando la Biblia habla de que es servicio a Dios. Y de pronto nos olvidamos ahí del consejo que Pablo le da a Timoteo, dice, decirle a los siervos que si tienen amos creyentes, les sirvan mejor porque son hermanos los que se benefician de su trabajo. Y por otro lado, decirle a los amos que no usen amenazas, que no usen las técnicas de los inconversos para motivar a sus empleados que son creyentes, que son hermanos. Y sabes, esto muchas veces sucede cuando perdemos de vista el concepto de la vida eterna. ¿Sabes? En el liderazgo, y más en el liderazgo cristiano, yo creo que estamos siendo muy influenciados por conceptos del mundo del estatus, de fama, de personajes famosos. Y hemos perdido de vista, corremos el peligro de perder de vista la eternidad. Lo que realmente va a sacar a la luz, si lo que uno hace lo está haciendo en Dios, o en su fuerza, o en sus capacidades, es la eternidad. Por eso el no perder la perspectiva de la eternidad va a hacer que mi liderazgo y mi ejercer la autoridad sea lo que debe ser. Vamos a ver un poquito más rápido el segundo fundamento, ¿no? El primero es el origen de mi autoridad, ¿eh? Me lo da Dios
y tengo la responsabilidad de ser autoridad en las áreas que Dios me ha delegado, ¿no? Y como decíamos, la fe de los escogidos, el conocimiento de la verdad y la esperanza de la vida eterna son los que van a determinar la forma en la cual voy a ejercer mi liderazgo. Pero el segundo fundamento tiene que ver con el carácter de mi autoridad, o sea, el carácter de mi función, ¿eh? Entender a quién se lo encomendó Dios algo tan importante. Esto tiene que ver con entender lo frágil que soy. Que si bien Dios me ha delegado algo sumamente importante, nunca debo olvidarme que se lo ha delegado a alguien muy frágil. Por eso ahí el versículo 4, fíjate, Pablo hasta ahora se refirió a él, a quien escribe, ¿no? Pero ahora se va a referir a Tito, a quien Pablo le escribe. Y le va a decir el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te acordás que te pregunté al principio cómo te dirigirías a alguien que hace tiempo le encargaste algo y no lo ha hecho? Pablo, cuando se tiene que dirigir a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe. Antes que líder, antes que apóstol, antes que anciano, antes que el título que vos le pongas a la función que Tito tendría, Pablo recuerda que en primer lugar era un verdadero hijo en la común fe. ¿Sabes? Pablo le está hablando a Tito como hermano en Cristo. Antes que líder, antes que autoridad, Tito era hijo. Tito era un hijo de Dios y Tito era un hijo espiritual de Pablo. ¿Sabes? La Biblia es el único libro de liderazgo, si podemos llamarlo de una manera, que utiliza expresiones familiares para las relaciones de tipo empleado-empleador, jefe subordinado, líder liderado. Jesús mismo, ¿no? En un momento cuando él exhorta ahí a los fariseos, le dice, mirá, ustedes no quieran que los llamen padre, porque todos tienen un padre. Dice, y vosotros sois hermanos. ¿Sabes? Pablo le recuerda a Tito que antes de ser líder, él era hijo. Y Pablo es cuidadoso en hablarle a Tito, entendiendo que si él, por alguna razón, no había alcanzado a hacer lo que tenía que hacer, Pablo es cuidadoso en hablarle, entendiendo que él es hijo de Dios, y en todo caso, como algunos dicen, es un hijo espiritual de Pablo mismo. ¿Sabes? Esto es algo que nos hace bien a nosotros recordar en el liderazgo, porque muchas veces fracasamos, nos sentimos frustrados en el liderazgo al no lograr cosas en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios. Muchas veces enfrentamos el fracaso y la frustración. ¿Y sabes qué tenemos que recordar en ese momento en que somos hijos? En que Dios no nos está mirando como el jefe defraudado por mí. Dios me está mirando como un padre mira a su hijo. Como un padre bueno que le importa más su hijo que lo que su hijo hizo. ¿No? ¿Sabes? No debemos perder de vista, ¿no? Muchas veces en el liderazgo decimos la guía del Espíritu de Dios para tomar decisiones. ¿Sabes? Romanos capítulo 8, cuando habla de la guía del Espíritu de Dios, nos dice que el Espíritu de Dios nos quiere guiar a una relación muy cercana a Dios, a tal punto de llamarlo Abba Padre, que era una expresión muy tierna con la cual un hijo se dirigía a un padre. ¿Sabes? Más allá de que el Espíritu Santo nos guía en las decisiones que tenemos que tomar en el liderazgo, la función principal del Espíritu Santo es llevarnos a ser como Cristo, pero también a tener una relación con Dios de padre a hijo, bien cercana.
¿Sabes? Muchas veces algo que nos desanima en ejercer la autoridad es cuando nos equivocamos y nos sentimos frustrados. Muchas veces Satanás utiliza errores pasados, metidas de patas pasadas, para desalentarnos a tomar decisiones que tenemos que tomar. Y sabes, son en esos momentos en que nuestra visión de Dios marca la diferencia. Si tenemos una visión bíblica de Dios hacia nosotros, vamos a entender que Dios nos sigue mirando como hijos. ¿Sabes? Hace un tiempito uno de los libros que leí y que me gustó, en el cual era una novela y que la persona se encontraba con Dios, ¿no? Y en un momento la persona, frustrada consigo mismo, habla con Dios y le dice, pero ¿vos no estás frustrado conmigo? ¿Vos no te sentiste nunca frustrado conmigo al yo no cumplir tus expectativas? Y el autor escribe, ¿no?, que Dios le responde, yo nunca me puedo frustrar, porque yo nunca tuve expectativas acerca de vos. Yo no tengo expectativas de la gente. Yo sé lo que la gente va a hacer y lo que no va a hacer. Yo sé que me va a fallar. Por lo tanto, yo no tengo expectativas. Yo sé exactamente lo que vos vas a hacer, las cosas buenas, las malas, las decisiones buenas y las malas, y aún así yo elegí amarte. ¿Sabes? Ver a Dios de esta manera en el liderazgo, como un padre y no como un jefe, es algo que me quita una presión de encima. Es algo que me anima y que evita que Satanás use errores pasados para frenarme en el presente. Por eso, más allá del aparente fracaso de Tito, Pablo se dirige a Tito como verdadero hijo en la común fe. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito necesitaba gracia. ¿Sabes? Pablo acá, si Tito no había cumplido lo que Pablo le había pedido que haga, ¿sabes? Pablo acá le está hablando con gracia. Es la manera en que Dios nos trata cuando fracasamos, con gracia. Le habla con compasión, dice misericordia. Fíjate, la forma de encarar la carta de Pablo es una forma pacífica de hablar. ¿Sabes? Muchas veces en el liderazgo uno tiene que tener conversaciones con personas que no han hecho lo que tenía que hacer. ¿Sabes? Pablo es un ejemplo de cómo debemos encarar esas conversaciones. De una forma pacífica, dice gracia, misericordia y paz. Pero no una gracia, una misericordia y una paz sonsa, ¿no? Que a veces nos lleva a rehuir, a enfrentar situaciones. Porque quizás como iglesias a veces saliendo de un liderazgo histórico muy duro, muy rígido, que siempre era no, que siempre era rígido, ahora muchas veces corremos el peligro de irnos al otro extremo y que parece que a la gente no le podemos decir que no, que es mejor no marcarle las cosas para evitar problemas. ¿Sabes? Pablo acá lo va a confrontar a Tito con la responsabilidad que tenía y le va a dar instrucciones de cómo tenía que hacer las cosas. Pero él va a encarar esta conversación, esta carta, con gracia, con misericordia y con paz de Dios. Y dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, quiera Dios que la meditación de hoy y esta forma de Pablo de encarar la carta, podamos verla como la forma de Dios de encarar una conversación con nosotros. Si somos sinceros y nos evaluamos, yo también, todos podemos evaluar nuestras áreas de responsabilidad, nuestras áreas en las cuales Dios nos dio autoridad, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro ministerio. Y sin duda todos tenemos cosas que deberíamos haber corregido y no hemos corregido. Cosas que están deficientes y hay que encararlas. Y Dios quiera que esta forma de encarar la carta de Pablo nos haga ver que esta es la forma en que Dios nos encara a nosotros en nuestra situación. Dios en esta noche nos está diciendo, mirá, yo te puse como esposo, yo te puse como padre. Hay estos problemas en casa, hay que corregir lo deficiente. No te sientas defraudado porque a mí no me defraudaste, sos mi hijo.
Si te sentís menospreciado, que no te condiciones. Yo te puse ahí, punto. Y yo voy a estar con vos ahí, porque yo te puse. ¿Ves? Quiera Dios que si hay asuntos en el ministerio que tratar, que no lo dejemos sin tratar. Muchas veces hay charlas difíciles, muchas veces hay situaciones, como decimos acá a veces, que hay que poner el cascabel al gato, aunque el gato se enoje y empiece a arañar. Y debemos enfrentar esas situaciones con gracia, con misericordia y con paz de Dios. No esa gracia y misericordia que nos lleva a postergar las confrontaciones, sino esa gracia y misericordia de Dios que se revela confrontándonos. Y quiera Dios que esta introducción pueda ser de bendición y que pueda ser de motivación para que cada uno en el lugar que está, en el lugar de autoridad que tiene, podamos desarrollar nuestras funciones y corregir lo que tengamos que corregir. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por cómo hablas en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vigencia de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una función, tú nos has dado autoridad. Señor, en nuestros hogares, en el ministerio, en el trabajo. Señor, tú sabes cuánto nos cuesta enfrentar el menosprecio. Tú sabes cuánto luchamos con nuestro valor personal, tú sabes cuánto nos cuesta enfrentar situaciones difíciles, charlas complicadas. Señor, ayúdalo a hacerlo a tu manera. Señor, que podamos asumir la responsabilidad que nos has dado, que podamos tomar la iniciativa y la decisión de actuar cuando debemos actuar. Pero Señor, que la forma de hacerlo sea moldeada por tu forma. Señor, que nunca olvidemos cómo vos nos tratás a nosotros. Y que nos ayude en tu gracia a tratar a los demás de la misma manera. Señor, un día vamos a estar en tu presencia. Un día vamos a dar cuenta de aquello que tú nos has confiado. Y Señor, ayúdanos para que en aquel día podamos escuchar tu voz diciéndonos bien, buen siervo y fiel. Señor, gracias porque nos acompañas y nos afirmas en esta difícil tarea de ser autoridad en donde nos has puesto. Señor, gracias por tu presencia, gracias porque no te cansas de nosotros, gracias porque tú nunca nos abandonas. Señor, danos la sabiduría, danos la gracia, la misericordia y la paz necesaria para enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Señor, te lo pedimos y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús.